Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar, sacarse el tiempo para poder estar acá. Quiero contarles que esto es un grupo focal presencial. Mi nombre es Paula Joana Piñeros, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Actualmente curso sexto semestre de Psicología y bueno, quiero hablar con ustedes un poco sobre el tema de la migración. El enfoque importante en este momento es el tema de los estereotipos dentro de la migración. ¿Tienen conocimiento de qué son estereotipos o lo han escuchado? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces el tema de la migración, un poquito como para puntualizar, es bueno, de las personas que vienen acá al país o las personas que se van y migran a otras ciudades, a otros países, con funciones diferentes o con lógicas diferentes frente a su puede ser trabajo, calidad de vida, bueno, mejor estabilidad para su familia, estudio, claramente, y igualmente acá. Pero en el tema de los estereotipos es cuando nosotros focalizamos, vemos a una persona y decimos, no, es que los venezolanos, en este caso, cuando hablamos de los venezolanos, son ladrones, los generalizamos, ¿no? Son ladrones, vienen a dañar al país, nos quitan la oportunidad, bueno, miles de cosas que hemos escuchado, y ese es el estereotipo, ¿sí? Hay estereotipos donde quizás uno de los venezolanos o 5 de los venezolanos que vienen acá, digamos de 10 a 5, los 5 pueden ser exitosos, ¿sí? Pero podemos decir en que ese es bueno, pero solamente a él le fue bien y a los otros realmente no les doy la oportunidad de estar dentro de una universidad o dentro de un trabajo o lo califico como una persona. Bueno, para iniciar me gustaría que se pudieran presentar. Si quieres iniciamos por acá, te presento. ¿Qué digo? ¿Mi nombre? Sí, presentar tu nombre y pues lo que consideres. Bueno, mi nombre es Lorena Mujica, tengo 31 años y, ¿qué más les cuento? Soy ingeniera industrial. Perfecto. Y tengo un perro. Listo, genial. Mi nombre es Juan Armando Rodríguez, tengo 24 años y actualmente trabajo. Mi nombre es José Ramírez, soy librero señor de la universidad, amo los libros, soy scout y tengo un pequeño, bueno, un arguirucho hijo. Genial. Mi nombre es Alberto Maldonado, trabajo en la Universidad Javeriana y tengo una linda familia. Listo, perfecto. Bueno, en el grupo focal, pues claramente lo que hacemos es como llegar a tener opiniones, cada uno respetables. Pueden opinar, como les comentaba, cada uno del otro o lo que consideren que pueden agregar en este grupo focal, bien recibido. Tenemos 5 preguntas, las cuales pues no son ninguna correcta o incorrecta, de acuerdo a sus opiniones, ¿listo? Entonces iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? Entonces, ¿quién le gustaría iniciar? O si quieres pues, decir. Pero digamos que hay trampa porque si yo lo miro desde el trabajo, la universidad como comunidad está llena de extranjeros que vienen a hacer estudios de posgrados, tienen un alto nivel educativo, hay muchos docentes que son extranjeros. Y todo es un ambiente muy de enriquecimiento con la llegada del extranjero. En mi situación, en mi barrio, hay 3 inglesas que se enamoraron de Colombia y están viviendo ahí. Pero yo sé que para la mayoría de la gente hay una sensación de desagrado porque muchos del pueblo reciclador que está en mi barrio son venezolanos y se generaliza un poco desde ese discurso. Pero para mí la experiencia ha sido positiva. A todo nivel. O sea, tu experiencia hasta el momento desde los migrantes ha sido positiva. Positivo. Listo, perfecto. Por acá. Pues digamos que yo no, o sea, digamos, en mi experiencia no, digamos que no he tenido mucho contacto con migrantes, pero digamos, basándome en lo que escucho, más que todo, digamos, en el tema de irnos por un lado, ya que digamos tu posición es buena, yéndome por el lado, digamos, de las noticias, yo diría que últimamente en Colombia esa percepción de los migrantes ha sido, o sea, como que se ha dañado por el tema de Venezuela y de mucha gente de Venezuela que ha llegado aquí al país, pues a buscar, como a tratar de sobrevivir.
pero algunas de esas personas, pues no todas, han llegado a hacer daño y pues o sea, temas como en una ciudad como Bogotá que es tan poblada, llegan a generar un poco más de caos. Digamos, yéndome por ese lado. Sí, lo percibes de esa manera. Sí, señor. Listo. Ahorita en estos momentos, Listo. Bueno, yo sí admito que yo tiendo a generalizar un poco, porque, bueno, digamos que para mí es distinto interactuar con, voy a poner ejemplos, un español, un inglés, un alemán, que no sé, yo con ellos ya digamos que tengo como una percepción ya positiva de ellos. En cambio, digamos que ya, por lo que habla Brenda, por lo que hablan los actores, de que ya hay como una voz en el fondo que dice los venezolanos. Entonces sí, uno tiende como a decir, voy a Cuidado. tener cierto cuidado, cierta distancia con pues ciertas personas, no todas obviamente son malas personas, pero pues sí, uno tiende como a generalizar así. Ok, listo. ¿Y tu opinión? Mi posición sí es un poco, pues mi posición es como tibia, se dice en este momento, porque he trabajado con personas, digamos, que vienen de otro país, incluido pues el que más suena, que es Venezuela. Y en el ambiente laboral realmente ha sido muy transparente y positiva, ¿sí? Pero en el ambiente externo, o sea, en la calle, ahí es donde he sentido la parte negativa. Porque a pesar de que sea una ciudad muy segura, en muchos casos de inseguridad aparecen estas personas de Venezuela. Entonces, como que en el ámbito formal y laboral, muy bien. En el ámbito educativo, que también trabajo en la universidad, también percibo positiva la migración. En el ámbito en la calle, puntualmente, es donde a veces veo que es como negativo. Entonces, como que es en los entornos, digamos, en los vecinos. Hay un guarda en mi conjunto cerrado que es también extranjero, viene de Venezuela y es una persona más amable que puedo yo resaltar. Entonces, como que en el ambiente formal, bien, en el ambiente en la calle, pues regular, para no decir mal. Listo. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad o en alrededor de ustedes? ¿Cuál creen que son los desafíos que ellos pueden estar presentando al migrar acá, en este caso a Colombia, a Bogotá? pues yo creo que es los desafíos que vive todo migrante cuando llega a un lugar nuevo, ¿no? Ujú. Digamos que está el caso que migran o que están en un país por temas de estudio, por temas de decisión propia, por decirlo así. Pero digamos que ahí está el tema del migrante que viene por necesidad, que viene buscando un mejor futuro, pero no como por opción, sino por obligación. Entonces, siento que o sea, que llegan aquí como un poco, no sé cómo decirlo, como un poco como sin ningún apoyo, sin recursos, sin herramientas. Exacto, entonces como que siento que o sea, de valorar y es de admirar, porque llegar a un país en donde uno no conoce a nadie, no conoce la cultura, y pues llega en un momento en el que necesita o espera lograr algo, porque hay personas que, digamos, se quedan en su país de origen esperando algo a cambio. También los colombianos que viven en Estados Unidos, digamos que los migrantes que viajan por necesidad llegan a ese país súper solos, desorientados y muy necesitados. Entonces, Ok. a mi manera de ver. Bueno, yo pienso que hay dos obstáculos que yo veo claros, y es primero la xenofobia. Digamos que obviamente hay estigmas fuertes, no solo como en cierto país, un ejemplo Venezuela, porque si nos ponemos, no sé, en los zapatos como de un ciudadano estadounidense, pues es un país muy multicultural, entonces ahí también hay muchos estigmas. Entonces los migrantes yo creo que tienen ese problema, o sea, vienen ya a un país que no conocen y las personas nativas siempre van a tender como a
a pensar algo de ellos, a ya tener algo de ellos, entonces como cierta xenofobia, como cierto ello. Restricción. Y obviamente también las costumbres, digamos que es un país que es totalmente nuevo en la cultura, en la religión, en las costumbres, entonces es totalmente un golpe fuerte, digamos, que para uno estar en otro país. Ok, sí. Bueno, yo soy medio ñoño, así que pido disculpas. No, Hay una poetisa de Somalia, Warsan Shire. Ella dice: nadie migra de su lugar de origen si no es porque cree que su casa es la boca del tiburón. Entonces siento que muchas de esas personas terminan huyendo. Cuando yo hablo de las dos inglesas que viven cerca de mi casa, las tres inglesas que viven cerca de mi casa, huyeron de un país que no sentían calidez humana. Y están en Inglaterra, o sea, no es precisamente que se hayan ido al paraíso. sí. Pero los venezolanos, y le digo que he trabajado con muchos, ya sea como jefes míos o como personas que me apoyan en la labor, sí enfrentan lo que tú dices de la xenofobia, porque aparte los colombianos y los bogotanos en particular somos bien clasistas y racistas. O quien bogotano puro que tenga un vecino costeño y no empieza a juzgarlo solamente por el acento y solo acaba de llegar. Y estoy hablando de otro colombiano. Entonces creo que la xenofobia nos marca demasiado y el clasismo nos marca demasiado. Lo que dice Lore también de llegar con las uñas sin recursos y que tus únicos 2 o 3 contactos o están en Perú porque ya pasaron por acá hace rato o están más pelados que tú. Entonces armar es complicado. Y cerrando con un poema de Eduardo Galeano que se llama Los Nadies, terminas viviendo como migrante en un país donde es más costosa la bala que te mata que tu propia vida. Entonces percibimos con un muy poco valor al otro, solo por su acento. Y es un otro que está asustado, que es un otro que no tiene red de apoyo. No mal que bien, así lo miren mal, tiene por vos a quién llamar y a dónde agachar la cabeza. Pero si no la tienes, y ojalá que no seas mujer porque es peor, porque aparte de enfrentar la violencia de la xenofobia, generas una violencia de clase y de género. En feminicidios en Colombia la población más afectada ha sido mujeres venezolanas. Y es una estadística que casi no la menciona. Entonces se pone muy complejo. Siento que los retos son la xenofobia, es adaptarse a otros y creo que es afrontar también con miedo a un no poder volver. La mayoría de los venezolanos con los que yo hablo hablan de cuando puedan volver. Y si no, Sí. más complejo. Gracias. Sí, yo puntualmente me quedó sonando fue lo que dijo Juanita, porque fue la primera pregunta que nos hiciste. O sea, ya tenemos, o sea, ¿qué percepción tenemos nosotros? Yo creo que ya todos tenemos como una percepción, y es lo que dice Juan, o sea, llegar a donde alguien ya tiene una percepción de ti, ¿sí? Y como la primera pregunta, positiva o negativa, o como yo, positiva o negativa, o sea, ya arrancas con esa evaluación, se puede decir, y pues ya arrancar con una evaluación es muy difícil, digamos, uno de nativo, como dice Juan, pues uno va construyendo su imagen. Yo llevo acá en Colombia, en Bogotá, 39 años. Entonces vengo 39 años construyendo mi imagen, yo ya soy quien soy, yo ya sé qué, ya tengo. Pero llegar a donde ya tienen una percepción positiva o negativa de ti, pues es un reto gigantesco. Creo que ese es Más difícil construir y estar. Claro, arrancaría como de ceros. Yo ya llevo 39 años, duras, porque pues la construcción es difícil, pero llegar de ceros a un lugar donde tienes que arrancar a construir, a mostrarte, vea, yo soy trabajador, ¿sí? Yo no soy como esa persona, o bueno, así. Como que denme la oportunidad. Deme una oportunidad para poder arrancar a presentarme frente a su evaluación. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿En qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o ha impactado la vida de su comunidad o su vida o la de su familia, quizás? ¿En quién inicia? Pues yo tengo ese medio como un ejemplo, y es, yo vivo en Madelena, y en Madelena una familia ecuatoriana puso un restaurante
de pollo ecuatoriano, es que no sé si es ecuatoriano, peruano, Es peruano. peruano, Yo he y escuchado traen la esto. cerveza peruana. Entonces eso ha sido un boom. Entonces yo creo que el tema cultural y el tema, digamos, en un tema que es como tan admirado por los colombianos y tan saboreado es la gastronomía, siento que el que lleguen personas con culturas, con formas de cocinar diferente, que llegan a aportar aquí a Colombia, o que llegan, no sé, digamos, esa familia que llegó, puso su restaurante, pues es bonito, o sea, es bonito uno ir allá y, aunque no conozco Perú, pero llegar allá y decir, mira, este es el pollo que así se prepara y esta es la cerveza tradicional. Entonces, por ese aspecto que se me vino ahorita a la cabeza, creo que es chévere como esa, que compartan Cultura, cultura, conocimiento. y uno, como decía ahorita, sin ir a Perú, ya sé cómo es un pollo peruano y una cerveza peruana, y así como lo típico es bonito. Lo dijo José ahorita, ¿no? Lo engrandece a uno. Realmente la migración, cuando uno la ve desde lo positivo, y lo vemos en muchos ejemplos, como el que acaba de decir Lore, pero lo vemos en muchos ejemplos donde uno queda realmente impactado desde las historias de eso, ¿no? Desde la admiración de la berraquera de haberlo logrado, porque migrar no solo es hacia acá, sino también, como decimos, de aquí a Estados Unidos o a un país, digamos, que esté mucho mejor. Eso es valiente, la historia de ellos es siempre admirable. Entonces, yo creo que aportar a esta sociedad donde, cito a José, donde los mismos bogotanos no somos extremadamente rudos, ver esas historias y admirarnos, alimentarnos de esas historias de berraquera, de echar hacia adelante, me parece que ha sido positivo. No, creo que hemos hablado de la migración desde el extranjero del país, pero vivimos en el país superando a Siria, que viene de una guerra de 10 años, con la mayor cantidad de desplazados internos, que son migrantes internos. Creo que la mayoría de nosotros, su familia no es netamente bogotana. No sé si algunos de ustedes, de abuelos hacia arriba, todos han sido bogotanos. Pues O hasta sus mis familias abuelos, llegaron. sí, pero no sé, para atrás. Pero para atrás sí, pero hasta mis abuelos sí, rola. Pero pues, Los Juanito míos son sí. de Cundinamarca. Cundinamarca. Entonces sí hay una población también que nos forma a nosotros que no es de acá. Para muchos de niños el paseo era ir a la finca de algún familiar en el Tolima o la finca de algún familiar, aunque ahorita ya el paseo de finca se está perdiendo generacionalmente, pero no era extraño ir a la finca de algún familiar de fuera y son migrantes, es decir, que nuestra sangre es migrante, nuestra cultura es migrante. Muy pocos, no todo el mundo toma ajiaco en la cena de Navidad. Para muchos el plan es un tamal, Sí. o una lechona, o un asado argentino. Entonces este tema de la gastronomía como enriquece, sí, finalmente sí somos muy migrantes para algunas otras cosas. Sí. Quizás no lo veamos, quizás a veces no vemos ese contexto que nos explica Sí, acá, todos. sino lo hacemos más como fuera del país, como más grande, ¿sí? Como que la migración es más grande. Bueno, yo lo asocio a algo como más como estadística, ¿no? Siempre o sea, digamos que los migrantes vienen, van y siempre hay como un desarrollo en distintas partes del país. Lo que hablaba Lorena, siempre hay un desarrollo financiero porque un ecuatoriano es un restaurante, o hay un desarrollo en natalidad porque obviamente hay migrantes que vienen ya con su familia, se nacionalizan, pueden quedar aquí mismo todo su proceso pues, de crianza. Entonces digamos que hay muchos factores que sí o sí suben en nuestro país o en el país que está implicado en esa migración. Entonces digamos que obviamente no es todo negativo, porque sí, obviamente hay temas socioculturales que también afectan demasiado, pero también hay un desarrollo en cada región, en cada país. Perfecto, listo. Bueno, cuarta pregunta. ¿Qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Como lo decía Juan. Juan. Sí, ya adelantaste la Juan cuenta, hizo la pero llave. bueno. ¿Quién quiere iniciar? Yo me pego a lo que dice Juan, y es realmente sí, es una fuerza de trabajo que toda economía necesita. Sí, es una fuente
eso, ¿cómo se dice? Como fuerza de trabajo, que mueve cualquier economía, mueve un barrio, o mueve un conjunto cerrado, o mueve una universidad como esta que necesita, percibiendo esas necesidades de estudiantes o de clientes, necesita también más personas para poderse mover. Entonces, el aporte económico del migrante es lo mismo en Estados Unidos. O sea, la fuerza migrante mueve la economía de mucho del país. Entonces, es un aporte grandísimo. De los dos muy trabajando independientes, obviamente algunos vinculados en empresas, pero siento que hay un grueso de migrantes que han venido a formar empresas, desde el salón de uñas, Exacto. porque muchas veces nos burlamos dentro de la misma generalización que decía Juan, Parte. que lo hacemos, que con sus termitos por todo lado por la mañana, pero están moviendo economía, están gestionando cosas y están dando empleo, preferencialmente en algunos casos a venezolanos o extranjeros, casi siempre es como el gran grueso, pero sí todos hemos visto que sí están formando empresas en algunos casos. Y eso ayuda, siento que eso enriquece un montón, y muchas de las empresas colombianas incluso han sido formadas y son formadas por extranjeros. Cuando llega una franquicia externa, para muchos es alegre ver una franquicia de una gran marca de ropa como Zara o de comida como César's, la de las pizzas, pero sí siento que hay una población que está enriqueciendo, que nos estamos dejando llevar por el inmediato del raponazo del celular que solamente los venezolanos roban. Pero creo que a muchos de los que nos han atracado, el tono con el que nos atracaban no era muy venezolano, que digamos, era más como de estos lados. O la roba maridos, que yo me acuerdo de muchas de mis tías, los maridos no se la robaron venezolanas. Sí. Pues yo creo que cualquier aprendizaje cultural o de cualquier tipo que nos llegue sirve. Entonces, digamos, yo también estaba pensando mucho en que yo creo que también por la necesidad en la que llegan, sean los que lleguen aquí o los que se vayan y lleguen a otro lado, van con esa mentalidad de yo quiero generar plata, o yo quiero, sí, si yo estoy aquí es para generar. Lo digo, los que llegan aquí o los que se van, digamos, para Estados Unidos. Entonces, muchas personas llegan con la mentalidad de trabajar, y aquí en Colombia se está viendo mucho emprendimiento, que son, yo también estaba pensando en las barberías y en los temas de las uñas que las hacen ahorita, que acrílicas. Es que ahorita son los tops, los venezolanos, son las chicas venezolanas. ¿Han visto cómo atienden? Sí. Entonces yo creo que todo ese tema nos enriquece culturalmente y aporta a la economía, lo de natalidad también, porque hace poquito que estábamos en la reunión, ¿te acuerdas que nos comentaban que digamos que en la universidad, que el fuerte son los estudiantes, que el fuerte son los jóvenes, pues ahorita las personas, y me incluyo, no queremos tener hijos, ¿sí? Entonces digamos que en unos años las universidades, los mismos colegios, todo va a entrar en una crisis, y de hecho ya está entrando en crisis, porque pues ya no hay tanto joven, se va a ver afectados, ya nos vamos a ver nosotros afectados en el tema de las pensiones, porque ya no van a haber jóvenes que cotizan. Entonces creo que todo ese tema del migrante que llega a emprender, a hacer negocio, a tratar de surgir un poco, pues aporta a la economía. Y pues los niños que llegan también, creo que llegan con la mentalidad de ver a su papá que está trabajando, que está como tratando de salir adelante, que sigue con esa mentalidad: yo quiero trabajar, yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante para seguir surgiendo pues en su nuevo lugar, por decirlo así. Entonces siento que sí. Y listo. Creo que todos participamos en esta ley. Bueno, tenemos la última pregunta. ¿Cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de la comunidad? ¿Cómo creen que son percibidos? ¿O cómo ustedes han escuchado que se hablan o se perciben? Ya hemos hablado bastante de que no es positivo, otros que sí es positivo, pero consideran que falta algo más en el cual hemos escuchado frente a los migrantes, tanto de aquí o de amigos que tenemos en otros países o en otras ciudades que migramos. Bueno, yo creo que todo es como
no sé si esta palabra. Yo creo que es algo psicológico, es algo como algo de colectivismo, de que como Alberto esta mañana, no sé, me habló de que vio un venezolano vendiendo chicles en el Transmilenio, escuché a Lorena diciendo que un venezolano está robando del otro lado. Ahí se crea como ese pensamiento en colectivo, o sea, entonces yo escuché, yo pienso. Entonces yo creo que eso es lo que la mayoría de los colombianos también, pues no sé si es su cultura o su forma de ser, pero nosotros nos llevamos por lo que los demás dicen, entonces todos pensamos igual que todos. Entonces, como el venezolano yo escuché que esto, pues... Yo también lo aporto, también lo digo, también lo comento. Y pues así mismo, ustedes dan un ejemplo con el venezolano, también podemos hablar como con, no sé, los estadounidenses, a veces vienen y nosotros o podemos verlo como algo de curiosidad o algo de respeto, o también podemos sacarle provecho por ser extranjero. Entonces me parece que depende mucho como de la mente de nosotros, como de esa conducta que tenemos de que como lo escuchamos acá, es la realidad. Yo siento que es así. Sí, es el criterio individual frente a los migrantes, creo que se fortalece cuando le pasa a uno. ¿Sí? Cuando tu amigo está en Estados Unidos y te llama y te dice, esto es muy mal, me siento muy mal y me quiero pues devolver y no puedo. O le pasó a un amigo que él estaba allá en Estados Unidos y el papá de él se murió y como estaba de ilegal, él no pudo, amarrado a esa ilegalidad y a la necesidad económica, pues realmente no pudo ni estar en el hospital, ni estar en su funeral, ni en su pérdida. Entonces, ahí ya uno, al estar cercano a eso, a que le haya pasado a un amigo, o que uno mismo haya migrado, o que su familiar haya migrado, es donde uno empieza de pronto a reducir un poco ese pensamiento. Entonces, y eso, cuando José comenta lo de la migración interna, me quedó sonando mucho más eso, porque no es una vecina de nosotros, viene de otra población también difícil, de pronto de ciudades del Pacífico, de municipios del Pacífico, donde también llegaron aquí a Bogotá por unas necesidades. Entonces, sí, tener como más cerca, tener esa cercanía o ese vínculo más cercano, creo que nos ayuda a combatir lo que opinó Juan, que es ese pensamiento colectivo o generalizado. Incluso ese pensamiento colectivo también nos lleva a tomar de pronto la decisión de, digamos, uno tiene la decisión de, ay, yo quiero migrar a Estados Unidos porque ahorita hubo un top donde todo el mundo se iba para Estados Unidos y todos queríamos irnos para Estados Unidos. Y quizás ese pensamiento colectivo nos hace, ay, no, pues todo el mundo se está yendo, pues vámonos porque allá está. O hay comportamientos donde nos dicen, paremos un momento, esperemos, porque no es tan fácil, porque muchos se fueron que por el hueco, realmente el caminar, realmente la violencia que se presentó, vamos con hijos, no vamos con hijos, vamos solos. Entonces también considero que ese tema colectivo también nos lleva a tomar decisiones si sí lo hacemos o no lo hacemos frente a la migración. Por acá alguien más. Pues yo creo que sí lo vemos por el lado de comunidad, o sea, como por el lado un poco más abierto a lo que se llama, como al que se escucha, al ronroneo de lo que se escucha en las noticias, sí, como más general, como el estereotipo que se tiene del migrante. El inmigrante es como no, vienen aquí es a, no sé, digo yo, a robar, a generar basura, a llenar más el Transmilenio, sí, cosas así, ¿sí? Vamos, si lo vemos por ese lado, y yo sé que me incluyo, o sea, en general, se habla como de, viene aquí a ocupar espacio y esto está muy lleno, entonces, ¿qué? O sea, y aquí hay tasa de desempleo, pero entonces ellos vienen buscando empleo, entonces, y de hecho se hablaba cuando llegó tanta gente venezolana que, como del empleo informal, que se está tratando de volver formal, pero como ellos llegaron, entonces, sigue informal. Entonces, como a mí, como, no sé, yo estaba ganándome menos del mínimo y estaba peleando por el mínimo, pero llegó un venezolano y me quitó el trabajo. Porque le pagaban y él pues por necesidad recibía, digamos, lo que le ofrecieran. Entonces, si lo vemos como así muy general, yo percibo eso de la comunidad, pero si nos vamos más a temas puntuales de casos personales, de amigos, de vecinos, de como ya conocer un poco más de cerca la historia de una persona migrante, sí somos como un poco más empáticos y ya decimos, no,
es que él sí trabaja, es que sí es buena persona, es que tiene una carrera y llegó aquí y ya no puede trabajar lo que estudió, porque pues aquí no, digamos que no le valen muchas cosas. Entonces creo que la clave está en eso, como en no generalizar, sino en enfocarse en esos ejemplos que nos está dando la vida con las pocas personas que conocemos que están en esos casos. Y uno se va a sorprender que muchas de las personas llegan es a aportar y no a dañar, como tenemos esa percepción. Ok. También siento que hay algo que afecta mucho, que es las redes sociales, que se mueven por interacciones, no se mueven por decir la verdad o lo positivo, se mueven por interacciones. Reaccionamos más a lo malo que a lo bueno, y eso termina alimentando ese montón de vicios y estereotipos que tenemos sobre el extraño. Cicerón, en una discusión con César, estoy hablando del 25 después de Cristo, decía que tocaba sacar a todos los extranjeros de Roma porque eran culpables de toda la prostitución, robos y miseria de la ciudad. Y si lo traemos y póngale el nombre del político que quieran a Bogotá, hoy va a ser muy parecido. El discurso de Donald Trump no se aleja mucho. Hace poco lo dijo la presidenta Meloni, la ministra Meloni en Italia, que tocaba sacar a los migrantes porque era toda esa pobredumbre y corrupción de la mafia era por los migrantes, como si la mafia siciliana fuera una mafia de migrantes. Pero entonces no es un discurso nuevo, es un discurso que siempre ha estado, y es muy fácil señalar al otro, al distinto y al distante, al que no habla como yo. Entonces creo que hay ahí la percepción de la comunidad que se alimenta de redes, que se alimenta del dime, no va a ser positiva, sino que es una posición que va a ser negativa. Los que empiezan, y muchas de las personas que empiezan a hablar de sus experiencias personales, para la gran mayoría no es una experiencia negativa la de los migrantes, tanto internos como externos. Creo que es positivo. Pero si lo miramos en generalidad, es más fácil convencer a un grupo de hablar mal de los migrantes que a defenderlos. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por su tiempo, a todos de verdad por sacar el tiempo, por permitirnos escuchar sus experiencias, sus opiniones de cada una de estas preguntas. Fue muy gratificante, creo que pues todos estuvimos algunas veces de acuerdo como en lo que cada uno decía, y eso es importante. Espero que acá pues quizás esto nos lleve pensando durante el día cómo nos hemos comportado, quizás como con algunos migrantes, cómo los vemos, cómo los analizamos. Quizás nos quede como cuando tengamos presente a algún compañero o algún amigo, o incluso en la calle, de pronto la empatía la podemos implementar, o quizás no. Listo, muchísimas gracias. Voy a Gracias. apagar acá la grabación.